Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Bienvenidos también al segundo episodio de esta serie dedicada a la secta del Palmar de Troya. En el capítulo anterior exploramos sus orígenes, el surgimiento de Clemente Domínguez y la transformación de un fenómeno de apariciones en un movimiento religioso organizado. Hoy vamos a entrar en la parte más oscura y polémica, la consolidación del poder interno, el control absoluto de los seguidores y los escándalos que marcaron la vida de la Iglesia palmariana hasta la actualidad. Comencemos por el momento en que Clemente Domínguez, ya ciego, se autoproclama Papa Gregorio XVII. Este nuevo Papa, según su propia narrativa, recibía mensajes directos de Dios, lo que le otorgaba autoridad absoluta sobre la doctrina y las decisiones internas. La organización se cerró más que nunca al exterior. Se construyó la Catedral Basílica del Palmar de Troya, rodeada de muros altos, cámaras y vigilancia constante. La nueva iglesia palmariana decretó normas estrictas, vestimenta muy conservadora, prohibición de ver la televisión, leer los periódicos, escuchar música moderna, visitar playas, practicar deportes mixtos o tener contacto con familiares que no pertenecieran a la organización. La vida de los fieles se regulaba al detalle. Se instauró un clima de aislamiento que favorecía la dependencia total del grupo. El culto se basaba en una liturgia muy particular, misas rápidas, silenciosas, con ritos que se diferenciaban claramente del catolicismo tradicional. La figura de Clemente era central, y los fieles se referían a él como el Papa verdadero. Pero a la vez, emergían rumores de comportamientos autoritarios, escándalos financieros y abusos de poder. El control psicológico era intenso, basado en el miedo, al castigo divino y a la condenación eterna. Tras la muerte de Clemente en 2005, el liderazgo pasó a Manuel Alonso Corral, que adoptó el nombre de Pedro II. Bajo su papado, la estructura palmariana mantuvo su hermetismo, pero también comenzó a mostrar los primeros signos de desgaste. El número de fieles disminuía, los donativos caían y la organización parecía depender cada vez más de la venta de propiedades y de la gestión interna de recursos. La presión económica interna generó tensiones. En 2011, tras la muerte de Pedro II, la iglesia palmariana terminó bajo el liderazgo de un personaje que, años después, se convertiría en protagonista de uno de los capítulos más rocambolescos de su historia, Ginés Jesús Hernández, conocido como Gregorio XVIII. Durante su papado, la disciplina siguió siendo férrea, pero la situación económica empeoraba. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más sorprendentes. En 2016, Ginés abandonó la iglesia y no solo la abandonó, declaró públicamente que todo era una farsa, que las apariciones eran inventadas y que el movimiento era una organización manipuladora. Su salida generó una crisis tremenda. Se marchó con una mujer y pasó a denunciar a la organización en entrevistas, documentales y apariciones públicas. Sin embargo, la historia no termina ahí. Poco después, Ginés regresó al recinto del Palmar armado, en un intento de robo que terminó en un enfrentamiento violento. Fue detenido, condenado y encarcelado. Este episodio, digno de una novela, marcó un punto crítico en la percepción pública de la secta. Mientras tanto, la institución palmariana siguió adelante, proclamando a un nuevo papa, Pedro III. Bajo su liderazgo, la comunidad continúa existiendo, aunque con una estructura muy reducida y un perfil aún más hermético que antes. Todavía mantiene normas estrictas y el acceso al recinto es limitado. El número de fieles, según estimaciones externas, es cada vez menor. Las familias se han fragmentado. Muchos exmiembros cuentan historias de manipulación, aislamiento y control psicológico. Pero ¿cómo se sostiene en pleno siglo XXI una organización de este tipo? La respuesta está en su sistema de creencias cerrado. La idea de que el mundo exterior es corrupto, de que la Iglesia Católica oficial está en manos del demonio y de que únicamente ellos conservan la verdad, hace que los miembros desarrollen un fuerte sentimiento de dependencia.
Para alguien que ha sido captado desde niño, salir significa romper con su familia, su identidad y su entendimiento del mundo. Ese miedo es un mecanismo muy poderoso. A lo largo de los años, la Iglesia palmariana ha sido objeto de investigaciones periodísticas, reportajes y testimonios de exmiembros. Algunos describen abusos emocionales, económicos e incluso físicos. Otros relatan el sentimiento de culpa y miedo constante, las amenazas de castigos espirituales y la imposibilidad de cuestionar a los líderes. La manipulación se basa en una combinación de doctrina apocalíptica, aislamiento social y control emocional. Hoy la Basílica del Palmar sigue en pie, rodeada de sus muros altos. Sigue habiendo misas internas, sacerdotes vestidos con hábitos propios y una jerarquía que mantiene su narrativa intacta, pero la percepción social es muy distinta a la de sus inicios. Lo que empezó como un fenómeno mariano se ha convertido en un ejemplo paradigmático de sectarismo religioso, manipulación psicológica y poder espiritual mal utilizado. Y es así como llegamos al final de esta exploración de la secta palmariana. Un relato que mezcla fe, poder, tragedia, engaño y convicción, y que muestra cómo los seres humanos en situaciones de incertidumbre o necesidad espiritual pueden verse atraídos por líderes carismáticos que prometen respuestas absolutas. Gracias por acompañarme en estos 2 episodios. Nos escuchamos en el próximo programa con mucho más.